Beneficiario controlador, ¿qué es y cuáles son sus implicaciones en materia fiscal? A partir del año 2022, se implementaron en el Código Fiscal de la Federación, nuevas obligaciones respecto de la información que se debe proporcionar a la autoridad sobre los beneficiarios controladores. Sin embargo, surge la duda, ¿qué es un beneficiario controlador? El Código Fiscal de la Federación en el artículo 32b4 lo define como la persona física o grupo de personas que directamente o por medio de otra u otras obtienen el beneficio o ejercen control sobre una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico. Nótese que el beneficiario controlador es invariablemente una o varias personas físicas. Esto quiere decir que por la naturaleza de la figura, una persona moral jamás podrá ser un beneficiario controlador. Ahora bien, el código entiende que las personas ejercen control sobre las entidades mencionadas cuando, entre otros, suceda cualquiera de los siguientes supuestos: impongan decisiones en la asamblea de accionistas, ejerzan el voto de más de 15% del capital, dirijan directa o indirectamente sobre la administración de la empresa. Desde luego, esta figura surge con el fin de evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero, de modo tal que es necesario que el expediente que integre la información de los beneficiarios controladores esté disponible en caso de que la autoridad lo requiera. Asimismo, es importante tener en cuenta que los notarios, corredores y en general cualquier persona que participe en la creación y o celebración de contratos o actos jurídicos que constituyan personas morales deberán recabar la información que permita identificar a los beneficiarios controladores de dichas operaciones. Lo mismo aplica para las entidades financieras respecto de las cuentas bancarias aperturadas ante ellas. Ahora bien, ¿cuáles son las nuevas obligaciones que surgen con esta reforma? El artículo 32b del Código Fiscal de la Federación establece lo siguiente: las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, están obligadas a obtener y conservar, como parte de su contabilidad, y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores. A continuación, se mencionará a grandes rasgos la información más importante que debe integrar el expediente de los beneficiarios controladores en términos de la regla 2.8.1.22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, a saber: 1. Nombres completos, acreditados con documentos oficial. 2. Fecha de nacimiento. Y cuando sea aplicable, fecha de defunción. Sexo, país de origen y nacionalidad. Si se tiene más de una, identificarlas todas. 1. Clave en el RFC y CURP o sus equivalentes, tratándose de otros países. 2. País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales. 3. Clave de la identificación oficial, clave de elector en México. Estado civil, con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o identificación de la concubina o del concubinario, en caso de ser aplicable. Domicilio particular y domicilio fiscal, así como correo electrónico y número telefónico. Desde luego, la autoridad tiene en todo momento la facultad de imponer sanciones en caso de que no se cumpla con lo mencionado anteriormente, y serán las siguientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 84M y 84N del Código Fiscal de la Federación. Y, no obtener, no conservar o no presentar la información relativa a los beneficiarios controladores. Multa de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate. 2. No mantener actualizada la información de los beneficiarios controladores. Multa de 800.000 pesos a 1 millón de pesos, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate. 3. Presentar la información de los beneficiarios controladores de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones aplicables. Multa de 500.000 pesos a 800.000 pesos, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate. Aunado a las sanciones anteriormente mencionadas, el incumplimiento generaría que la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales sea emitida en sentido negativo, de conformidad con la fracción 9 del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación.
A modo de conclusión, en estricto cumplimiento a las disposiciones legales anteriormente mencionadas, resulta necesario estar al día en la integración de expedientes de los beneficiarios controladores de las entidades jurídicas con que se opere, sin que lo anterior implique una obligación que implique demasiada preocupación por empresarios, como ha venido sucediendo desde su publicación.